Sí, miren esta calle detrás mía. Yo iba caminando por esta calle. Buenos días, hablas con Zach Morris, un gringo re colombiano. Les tengo una historia. Hace 3 horas iba caminando y me robaron con arma. Era... una locura. Les cuento, eso es la tercera vez que me roban dentro de 3 meses. La primera vez, normal. Yo fui buscando papaya. Fui a un barrio peligroso. Se me acercaron 2 muchachos, tenían rifle. Solo tenía mi cámara. Así que pues me dio igual, mi cámara se estaba fallando. Al final me dieron la tarjeta de memoria después de que me robaron. Entonces pues normal, eso realmente no me molestó. La segunda vez iba caminando por un barrio que es como seguro, pero de todas modos yo tenía mi celular sacado para que todo el mundo lo viera. Estaba dando mucha papaya. Estaba buscando un lugar y estaba como así, ay mira, soy un gringo, róbame por favor. Pasó una moto y me lo agarró. Tampoco me puse bravo con eso. Daba papaya. Papaya puesta, papaya partida. Normal. Pero hoy les cuento, estaba en mi barrio. No estaba dando papaya. Estaba con un amigo, un gringo, y le quería mostrar Colombia, que Colombia es súper chévere. Él llegó hace poco y íbamos caminando a comprar huevos para desayunar. Y nos metimos por una calle sola. Pasó una moto con 2 muchachos y uno de los muchachos bajo. En aquel momento yo me dije, puede ser que eso va a terminar mal. Y tenía la razón. Sacó una pistola, lo hizo así, preparado para disparar. Nos dijo, dame los celulares. Y yo estaba, ok, bueno, no tengo mi celular, qué felicidad. Pero a la vez tenía tanto miedo que, tiré todo. Saqué todo que tenía en mis bolsillos. Saqué mis llaves, tiré mis llaves y mi billetera. Ahí como lo llevaron. Tenía 6,000 pesos, pero tenía todas mis tarjetas. Y resulta que ahora toda la plata que tengo en este momento, esta billetera era hecho por una amiga. La verdad era mi mejor billetera porque tenía significado emocional. Le robaron el celular a mi amigo. En este momento realmente me emputé. Lo más ira que yo he sentido aquí en Colombia fue en aquel momento. Porque realmente yo sí quiero mostrar Colombia a los gringos. Eso como es lo que empezó con todo. Yo quiero mostrar a los gringos que Colombia es un país chévere, que tiene bastante potencial. Tenaz, tener un huésped que tuviera que ver eso. No es el lado de Colombia que quiero mostrar. Pero después me di cuenta, sigo vivo. Obviamente no me mataron. Me dejaron con lo más importante. Y lo más importante es las experiencias que yo he vivido y las que voy a tener. Les voy a contar una cosa. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto este man que se llama Dan Bilzerian. Tiene mucha plata. Pero yo estaba mirando a este man. Este man, donde no tuviera plata, no creo que le iría muy bien. Es necesario que este man tiene mucha plata para ser como el famoso que es. Su vida se enfoca en modelos, carros, casas, armas, los indicadores de mucha plata. Pero me pregunté, ¿qué tal donde este man no tuviera la plata? ¿Será que todas las viejas, será que toda la gente tuviera interés en su vida? No creo que sería así. La verdad, creo que donde el man no tuviera plata no sabría cómo seguir con su vida. Y después me analizo, porque soy psicólogo. No creo, es posible, pero no creo que la gente me vean y piensen que yo tengo mucha plata. Y si es el caso, les cuento, no tengo mucha plata. Soy capaz de ganar plata, pero yo veo que hay cosas más valiosas en la vida. Por ejemplo, las experiencias. Me comparo a este Dan Bilzerian. Y pues chévere, yo le veo cómo la gente puede ver que eso es chévere, pero yo me pregunto, ¿qué tan chévere eres si te dependes de algo externo para llenar su identidad? Si no puedes ser tú sin tener tal cosa, bien sea una mujer, plata, un trabajo, lo que sea. Si no puedes ser tú sin tal cosa, la gente siempre te va a valorar por la cosa y no por la persona que eres. Yo veo que la persona que yo quiero ser es una persona que no necesita nada para sentirme completo. Porque ¿sabes lo que pasa? Cuando me quitan las cosas, me da igual. No creo que los ladrones quitan las cosas de la gente para sentirse como mejor que la otra persona o para ver la otra persona sufrir. Pero me doy cuenta, donde me hubiera impactado mucho que me robaran las cosas, eso sería como de alguna manera dejar que esta gente que me roba tener importancia. Y nunca jamás quiero que eso sea el caso. Si alguien me va a quitar una cosa, está bien.
pero la única que me puedes quitar, que realmente me va a afectar, es la vida, porque no puedes quitar las experiencias. Y las experiencias que yo he vivido me hacen la persona que soy. Me han enriquecido, me han hecho una persona mejor, más capaz. Estoy pensando, pues, donde yo tuviera un carro, podría haber llegado al éxito, parqueado mi carro y nadie me habría robado. Eso habría sido chévere. Pero ¿sabes lo que habría pasado? Donde yo tuviera un carro, no habría podido viajar, no habría podido conocer la gente que yo he conocido por la calle, no habría podido llegar tan lejos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya que me robaron 3 veces en Colombia, voy a darle aún menos importancia a las cosas, a la plata. Si yo necesito plata para impresionar a una persona, un amigo, una mujer, una audiencia, no quiero esta audiencia. Y por eso no me gusta venderme. Por eso me vendí para hacer paracaídas, porque eso son experiencias. No estoy vendiendo muebles, no estoy vendiendo zapatos y nunca me vas a ver hacer eso. Porque siempre las experiencias ganan. Las experiencias te hacen una mejor persona. Te dan un tipo de educación. Y comprando y vendiendo cosas puede que te dé plata, pero ¿qué importa la plata si no estás viviendo? Quiero compartir este video porque de alguna manera, ya que me han robado 3 veces, me siento aún mejor. Me han quitado 3 millones de pesos, pero no me han quitado nada de valor. Y eso me hace sentir de alguna manera poderoso. Tengo miedo de las armas, pero de perder las cosas, pues me da igual. Y les cuento que pues voy a visitar a mis papás para pasar la Navidad. No sé cómo voy a llegar ahí, pero ahorita voy a empezar con el giro de Colombia. Antes de que coja el vuelo, voy a intentar pasar por varias ciudades para despedirme, para tener un tipo de reunión. Voy a estar publicando con mucho más frecuencia. Puede que yo haga unos retos a ver qué tan lejos puedo llegar con 50,000 pesos. Si te gusta el video, te invito a compartirlo con tus amigos, darle un like ahí abajo. Y en los comentarios, déjame saber cuál fue el peor robo que te ha pasado en la vida, o si te ha pasado un robo, y suscríbete, muy puta.